A ver, muchachos, ¿cómo están? Buenos días con todos. Vamos a iniciar nuestra clase. Me avisan si se escucha, creo que estoy con él. Buenos días, Miss. Sí se escucha. Buenos días, ¿cómo están, queridos muchachos? Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, con mucho ánimo, con mucho positivismo para poder iniciar nuestra semana de clase número 15, ¿no? Nuestra semana número 15. Hoy vamos a compartir, muchachos, el tema de la oración compuesta por subordinación. La semana 14, ¿no? La semana pasada, muchachos, hemos visto ya la oración compuesta. Hemos empezado por las compuestas coordinadas, aquellas que presentan dos proposiciones, presentan dos verbos. Bueno, vamos a decir prototípicamente, porque puede haber oraciones compuestas que presenten tres verbos, tres proposiciones. Vamos a hablar en términos generales, ¿sí? Eh, Estas oraciones compuestas presentan dos ideas, dos predicados, dos verbos, y en las coordinadas estos verbos, cada uno tiene como su espacio, ¿no? Como su propio significado y su propia función sintáctica. Pero ahora vamos a ver cómo estas dos proposiciones en realidad tienen diferentes jerarquías. ¿Esto qué significa? Que una de ellas es más importante que la otra, o también en otro término, que una de las proposiciones forma parte de la otra, está contenida en la otra. Es como si fuese una pieza más dentro de esa oración. Así que, bueno, empecemos, ¿no? Hay que ver cómo se tiene que analizar esto. Veamos mejor los ejemplos y veamos cómo podemos resolver los ejercicios que están propuestos para esta semana. Una oración compuesta por subordinación está conformada por dos, prototípicamente, o más proposiciones. Y estas proposiciones presentan diferentes valores dentro de la sintaxis, ¿no? Dentro del agrupamiento de las frases, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, un valor sintáctico es sujeto, un valor sintáctico es objeto directo, una función sintáctica, ¿no? Pero también esta palabra valor sintáctico puede referirse a que funciona como un nombre, un adjetivo o un adverbio. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver aquí tres ejemplos donde hay oraciones compuestas por subordinación. Las tres son oraciones compuestas. He colocado de color rojo una proposición, ¿sí? Y de color azul la otra proposición. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, las proposiciones no son solo palabras, las proposiciones son grupos de palabras. ¿Ah? Está en rojo, leer por las noches, que escribió Lucía cuando dejó de llover. Y por otro lado tenemos otras proposiciones que están de azul, ¿no? Como es su pasatiempo, por ejemplo. Las proposiciones agrupan palabras. ¿Qué palabras agrupan las proposiciones? Como podemos ver, agrupan las palabras más importantes que son los verbos. Dentro de cada proposición, ya sea la que está de rojo o la que está en azul, es subrayado las palabras que son las formas verbales, los verbos o formas verbales. ¿Por qué digo verbos, formas verbales? Porque las formas verbales abarcan a los verbos como a los verboides, ¿ya? Los verbos y verboides, ¿qué tienen en común? Son formas verbales. Pero los verbos están flexionados en las personas gramaticales, que son la primera, la segunda, la tercera. En cambio, los verboides no están flexionados. Veamos el ejemplo 1. Leer por las noches es su pasatiempo. Qué bonita oración, ¿no? Imagínense ustedes que en vez de estar sentados en la tele, nos pongamos a leer por las noches. Es sumamente entretenido y sobre todo enriquecedor, ¿no? Bueno, pero yo la verdad prefiero leer por las mañanas porque ya casi ni veo. Pero bueno, veamos esta oración. Leer por las noches es su pasatiempo. Hay dos proposiciones, cada una de ellas presenta una forma verbal. Leer por las noches tiene una forma verbal de infinitivo, de verboide. Recuerden ustedes, chicos, que los infinitivos terminan en ar, er o ir. Por ejemplo, leer. Y ustedes pueden decir otros ejemplos, ¿no? Amar, partir, de repente. En la segunda proposición que está de color azul, la forma verbal no es verboide, sino verbo. Está flexionado. Está en tercera persona. Es. La tercera persona es, ¿no? La primera persona soy. La segunda persona eres. La tercera persona es, ¿no? Vemos aquí entonces que esta es una oración compuesta
¿no? Presenta dos verbos y estamos dentro de las subordinadas. Este ya no es una oración compuesta coordinada, no estamos viendo comas, dos puntos, punto y coma para decir que son yuxtapuestas. Si ustedes preguntan, ¿no, profesora, ¿y cómo sería esta oración como yuxtapuesta? A ver, dígala como coordinada de repente, ¿no? Ah, voy a intentar. ¿Ya? María lee por las noches, ¿no? Y a ver, dos puntos, es su pasatiempo. Ahí está. Esto es una yuxtapuesta, he creado una yuxtapuesta, ¿no? Que están como separadas. María lee por las noches, punto y coma, dos puntos. Este es su pasatiempo, ¿no? Esta actividad es su pasatiempo. Ahí está ya coordinada, ¿no? También podríamos decir, María lee por las noches, coma, pero no mucho, pero no lo hace mucho, no lo hace muy seguido de repente, no sé. Con el pero, ¿no? Que sería ya adversativo, sabemos que hay conjunciones coordinantes copulativas, adversativas, disyuntivas, ilativas, explicativas y distributivas. Bueno, entonces, estas oraciones que estamos viendo aquí no son coordinantes. Si bien son compuestas, estamos ya dentro de las subordinadas. Ahora, ¿cuál de las dos proposiciones es la subordinada? ¿La de rojo o la de azul? ¿No? ¿Y cómo hago? Si en el examen no van a venirme colores ni nada de ello, ¿no? ¿Cómo reconocerlo? Lo que pasa es que va a haber una marca morfológica, va a haber una terminación, va a haber un sufijo que nos va a decir, pues, que este es el verbo subordinado. En la oración uno, leer por las noches de su pasatiempo, el verbo, mejor dicho, el verboide o la forma verbal que no está conjugada es, ¿no? La forma subordinada. Por eso lo que está en rojo, ¿no? El verbo leer es el verbo subordinado. Y desempeña distintos valores sintácticos. ¿Cuál es su valor sintáctico? Su valor sintáctico es de ser una unidad sintáctica, un grupo de palabras que funciona como un sustantivo, como un nombre, ¿no? Por ejemplo, un sustantivo. A ver, un sustantivo, los videojuegos. Sustantivo, pues, ¿no? ¿Ya? El videojuego es su pasatiempo. Otro, el canto, ¿ya? El canto es su pasatiempo, ¿no? El dibujo es su pasatiempo. La escritura es su pasatiempo. La lectura, también podríamos decir, ¿no? Es su pasatiempo. Vemos entonces que esta proposición subordinada, que tiene una forma verbal, ¿no? Que tiene incluso complemento circunstancial por las noches, toda esta estructura, que no es solo una palabra, ¿no? Toda una estructura sintáctica, cumple una determinada función sintáctica dentro de toda la oración, y esa función, como vamos a ver más adelante, es la de sujeto. Y esa función de sujeto solo la puede cumplir una subordinada sustantiva. Esta es una subordinada sustantiva. En el segundo ejemplo, Mario leyó los poemas que escribió Lucía. También estamos ante una oración compuesta. Hay dos verbos, leyó y escribió. De estos dos verbos, que no están formando una entidad única, ¿no? Como hemos visto ya las perífrasis verbales, sino más bien que cada uno tiene su propia idea, ¿no? Leyó los poemas complemento de leyó, que escribió Lucía. Lucía es el sujeto de escribir. Ahora, los dos verbos están como verbos, ¿no? Ya no como verboide y verbo, ¿no? ¿Cómo sabemos cuál está subordinado? Por la palabra que. Esta palabra que sabemos que es muy compleja en la lengua, ¿no? Porque tiene muchos homónimos, porque existen varios ques. Por ejemplo, cuando yo digo habla que habla, ¿no? Este niño habla que habla toda la clase, ¿no? Habla que habla, ese que es una conjunción copulativa y está dentro de las conjunciones coordinantes, ¿no? Pero aquí no es esa conjunción que porque no está en habla que habla, bate que bate, baila que baila, ¿no? O sea, entre dos verbos repetidos, sino más bien que está en medio de un nombre o sustantivo, una cosa, la cosa aquí son los poemas, y relacionando este nombre poemas con un verbo que se escribió. Cuando la palabra que está en medio de un verbo y un nombre es un pronombre. Y este pronombre es el llamado pronombre relativo. Entonces hay un que de conjunción copulativa y hay un que de
pronombre. Y existen otros que es que más adelante voy a decir, porque si empiezo a decir todos, de repente nos mareamos. Entonces, tenemos aquí, Mario leyó los poemas que escribió Lucía. ¿Cuál es la marca de subordinación? El qué. Desde ese qué hasta que termine la idea que completa el significado de escribir, ese es que escribió Lucía, es lo que está de rojo y corresponde a la proposición subordinada. Esta proposición subordinada, como dice la definición, ¿no? ¿Qué es la oración compuesta por subordinación? Es aquella que está conformada por dos o más proposiciones, que tienen diferente valor sintáctico. ¿Qué valor sintáctico, Lucía? Ahora ya no funciona como sustantivo, ¿no? Sino funciona como adjetivo. Mario leyó los poemas escritos, los poemas tristes, los poemas humanos, no sé. Entonces, que escribe Lucía funciona como lo haría en otra circunstancia un adjetivo. No es un adjetivo, pero funciona como tal, en el sentido de que modifica a un nombre y lo hace de manera indirecta, porque este es un modificador indirecto, como ya se vio en FN. Los poemas que escribe Lucía, modificador directo, los núcleo, poemas, modificador indirecto, que escribe Lucía. El tercer ejemplo, salieron de paseo cuando dejó de llover, están los dos verbos allí, salieron y dejó. Y aquí la palabra que va a funcionar como un nexo subordinante, como una palabra que marca la subordinación, es el adverbio cuando. Recuerden ustedes que los adverbios pueden ser de tiempo, de modo, de lugar, ¿no? Cuando es un adverbio de tiempo, ¿no? ¿Cuándo es un adverbio de tiempo? Ahora, ¿cuándo es tu cumpleaños? Ah, ya falta todavía 2 meses. ¿Cuándo es tiempo? ¿No? Entonces vemos aquí que este adverbio está haciendo que ese verbo dejar esté subordinado. Y entonces todo lo que es cuando dejó de llover funciona como un adverbio también, ¿no? Podría ser un adverbio como ayer, como mañana, como hoy, ¿no? Porque este es tiempo. No podría ser otro adverbio, tendría que ser de tiempo. Salieron de paseo ayer. Como podemos ver entonces en esta segunda diapositiva, que en realidad es la primera, porque la primera es la carátula, se están presentando los tres grandes grupos, ¿no? Tipos de oraciones compuestas por subordinación, muchachos. Hoy vamos a ver solo el primer tipo, las llamadas oraciones compuestas subordinadas sustantivas. Tanto adjetivas como adverbiales se ven la siguiente semana. Y lo hacemos porque es bastante complejo, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver oraciones del tipo leer por las noches es su pasatiempo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Les recuerdo, si tuviesen alguna pregunta, pueden escribir en la ventana, en la casilla del chat, y pueden escribir. Si es que hay por ahí alguna duda, podemos ir viéndolo, ¿sí? Entonces, si es que no hay preguntas, podemos ver. La primera pregunta de las que ahora nos han propuesto, ¿sí? Voy a tratar de abrir. Hay una serie de preguntas, hay 12 preguntas, muchachos, que debemos desarrollar. Y una de ellas es la número 1. Estoy tratando de abrir y no cerré mi... Ahí está. Ahí está. Sí va a abrir, sí va a abrir. Hay una pregunta, no, les pido por favor que vayan viendo ustedes. La uno yo ahora la comparto. Se demora un poquito. Voy a dejar de compartir esto para compartir la pregunta número 1. Estoy en la pregunta número 1. ¿Ya? ¿Qué dice? La oración compuesta por subordinación está conformada por proposiciones de distinta jerarquía. Una proposición principal y una o más proposiciones subordinadas. De acuerdo con ello, selecciona la opción que contiene una oración de esta clase. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo juntos. Es una pregunta tipo, ¿no? Tipo examen. Está. No estoy dividiendo mi pantalla para ver si es que hay alguna pregunta. Ahora sí. Veamos. Oración A. Edgardo y Amanda. Ellos son el sujeto. Son dos personas de las que nos van a hablar. Este es un sujeto compuesto ya. Son Edgardo y Amanda. Están estudiando, esto es perífrasis, chicos. Son dos verbos, pero recuerden ustedes que esto es una perífrasis. Es la perífrasis del tiempo continuo, del tiempo presente en proceso. No es un presente de rutina, de que siempre ocurre. No, esto es un tiempo ya, en este momento que se está realizando y no termina todavía. Están estudiando objeto directo, inglés y portugués, porque el verbo principal es estudiar.
Ellos estudian tal cosa, ¿no? Están solo es un auxiliar. Esta es una oración simple. Oración, vamos a ponerle OS, oración simple. La siguiente, nosotros somos afortunados, ¿no? Este es un verbo de predicado, una oración de predicado nominal. Nosotros, sujeto, somos afortunados, predicado nominal. Tenemos el verbo somos, que es el verbo copulativo, el verbo ser, ¿no? Que indica eso, existe, ser, ¿no? Indica el ser. Y tenemos afortunados, que sería el atributo. Luego hay dos puntos que hay que estar atentos a estos dos puntos que siempre van a significar, bueno, no siempre, ¿no? Van a significar que la oración es yuxtapuesta, que se están yuxtaponiendo o poniendo juntas dos ideas, ¿no? De tal manera que cada una es como si fuese independiente, aunque no lo son, porque juntas nos dan el significado que queremos expresar, ¿no? Entonces decimos, nosotros somos afortunados y otra idea, somos una familia unida. Qué bueno, ¿no? Lo que yo creo que es la mejor fortuna, ¿no? Tener una familia unida. Tenemos, entonces, esta es una oración que presenta dos verbos, cada uno expresando su propia idea. Entonces, esta es una oración compuesta. ¿De qué tipo? Coordinada. ¿Por qué? Porque coordinada, porque está cada uno como en su lugar, con su propia importancia, ¿no? No es que uno sea más importante que el otro, ¿no? Es compuesta, coordinada. ¿Qué tipo de coordinada? Yuxtapuesta. ¿Sí? En la oración C, Marianela ha comprobado que esta noticia era falsa. Sujeto Marianela, verbo ha comprobado, este es uno de los verbos. Y el otro verbo es era. Le voy a colocar otro color porque este sí es un verbo subordinado. ¿Cómo sabemos, no, profesora? ¿Cómo se da cuenta usted que este es el verbo subordinado? ¿Por qué no es ha comprobado? A ver, usted, dígame, pues. Bueno, lo que pasa es que hay palabras subordinantes como el que. Y este es otro que, este que no lo habíamos visto. Porque el que habíamos visto en la diapositiva, no sé si se acuerdan, estaba en medio del nombre, los poemas, ¿no? Y luego le seguía, escribió Lucía. Los poemas que escribió Lucía, creo que era así, creo que era Lucía, no me acuerdo, ¿no? Ese era un pronombre, ¿no? Y luego les hablé de otro qué, les dije, no se olviden del qué copulativo, baila que baila, bate que bate, ¿no? Habla que habla, pero este es otro qué, miren, no dice, ha comprobado que comprobado, no dice, ¿no? Sino ha dicho, ha comprobado que esta noticia era falsa. Entonces, ¿qué ocurre con este qué? Este qué encabeza, o sea, todo lo que va a encabezar, todo lo que voy a poner ahora de azul, y mi era lo voy a subrayar, ¿no? Es el objeto directo, ¿no? Es el objeto comprobado, ¿no? Ha comprobado, a ver, ¿qué ha comprobado? ¿Cuál es el objeto comprobado? Que esta noticia era falsa, ¿sí? Entonces, cuando el qué está presentando el objeto directo, ese que es una conjunción completiva, ¿ya? Esta es una completiva. Entonces, esta es una oración compuesta, hay dos verbos, ya no es coordinada, ¿sí? Ya no es coordinada, es más bien una subordinada. Y esta es la respuesta, ¿no? Pues nos dicen dónde una oración de esta clase, una subordinada. Esta es una subordinada. Está conformada por una conjunción completiva y las completivas son conjunciones subordinantes. Subordinada, entonces. En la D, ladra que ladra, ¿no? Acá hay dos verbos, hay dos proposiciones, por lo tanto, pero en medio está el que, ¿no? En medio tenemos el que. Este que es una conjunción coordinante. Esta oración es oración compuesta coordinada. ¿De qué tipo? Conjuntiva. Y finalmente, ¿de qué tipo de conjuntiva? Copulativa, ¿no? Ya sabemos que el qué, cuando es ladra que ladra, baila que baila, pregunta que pregunta, ¿no? O el valor que cumple es de conjunción copulativa. En la E, habrá que cambiar el contenido de la historia, señorita. Este habrá que cambiar es una perífrasis de obligación, ¿no? Que muchas veces se utiliza. Vamos a subrayar. Es como hay que cambiar, hay que estudiar, ¿no? Hay que tener fe, ¿ya? Entonces, esto es una perífrasis, ¿no? Esta perífrasis como de dar ánimo, ¿no? De hacer algo, ¿ya? Y entonces, esta es una oración simple. Además de este verbo de cambiar, no hay otros. Oración simple, ¿ya? Entonces, vamos a marcar la alternativa así de color
Sí, marcarla de esta manera, resaltarla y ya. Ahora, ahí está la respuesta. La 1 sería la C. Dejo de compartir esto y vuelvo a compartir mi diapositiva para que se pueda. Ahí estamos. Esta es, ¿no? Está presentando otra cosa. A ver, ¿hay alguna pregunta, muchachos? Si es que no hay preguntas, me parece que podemos desarrollar la pregunta 2. No la tengo para compartir, pero quizás ustedes pueden darse cuenta que es una pregunta bastante sencilla. ¿Qué nos dicen? Nos dan 4 oraciones, muchachos. Están en números romanos. Ellas quieren explicar la propuesta. 2, en esta materia debemos pensar. 3, las hermanas solían correr. Y 4, Janet, dime cuántas horas faltan. Estas 4 oraciones pueden ser simples o compuestas. Y bueno, hay que relacionarlas y marcar la alternativa en la pregunta 2. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, háganle, les doy un minuto y pasamos al siguiente punto, que serían reconocer los tipos de subordinadas. Les doy un minutito. Ya, a ver, muchachos. ¿Qué les salió en la 2? ¿Tienen la respuesta? ¿Sí? ¿A alguien le salió la número 2? Ellas quieren explicar la propuesta. Oración bimembre compuesta. Quieren es un verbo volitivo, es un verbo que expresa deseo. Ellas quieren, ellas desean, ellas anhelan. Recuerden que ese verbo jamás forma perífrasis, nunca es auxiliar. ¿Qué quiere decir? Que siempre es principal, y si yo tengo dos verbos principales, quieren explicar en el sentido principal, en el sentido de perífrasis verbal, en ese sentido. Se trata de oración compuesta, la primera. En la 2 debemos pensar, esa sí es perífrasis, es simple. En la 3 solían correr, perífrasis de habitualidad. Solía correr, solía escribir poemas, solía hablar con tal persona, ¿no? Perífrasis de habitualidad. Y la última, dime cuántas horas faltan. Esta es una oración compuesta, hay dos verbos, ¿no? Dime y faltan, dos verbos, ¿ya? Y cuántas horas faltan es el OD, ¿no? Dime eso, ¿no? ¿Cuál es el objeto dicho? Eso. ¿Ok? En la 2 la respuesta es la E. En la 2 la respuesta es la E. Hay una tercera pregunta, ¿no? Que... Miss, disculpa, Ujú. no estaba presentando la 2, ¿no? No, no estoy presentando la 2. Estoy presentando el PPT. Sí se ve el PPT, ¿no? Sí, Miss. No tengo para presentar la 2, pero quería de todas maneras explicarles, ¿no? Que la respuesta tiene que ser la E. Y respecto de la 3 también se los dejo para que lo vayan haciendo. Dentro de un ratito vamos a verlo. Ahora, voy a continuar con la subordinación. Estamos de manera general. Esto sigue siendo general. Chicos, aquí se puede ver las 3 clases de subordinadas, como son las sustantivas que hoy vamos a desarrollar, las adjetivas y adverbiales que se desarrollan la siguiente semana. Hoy no las vamos a ver porque si no va a ser bastante, ¿no? Ahora, lo que tienen en común estas 3 clases de oraciones es que presentan dos verbos o formas verbales para ser mucho más precisa. Em, Ahora, de esas dos formas verbales siempre vamos a reconocer la subordinada.
La reconocemos porque o bien está como infinitivo, como es aquí, dialogar, está subordinada porque está infinitivo, o bien aparece acompañada antes, ¿no? Antes de ella, aparece una palabra subordinante como que, si es que es adjetiva. Ese que va a ser pronombre relativo. O también podemos encontrar otro grupo de palabras, como pueden ser adverbios, pero pueden ser también preposiciones, pueden ser conjunciones, ¿no? Ahí hay que tener cuidado, por eso lo vamos a ver la próxima semana porque es un poquito más que hay que ver, ¿no? Entonces, las oraciones subordinadas, sustantivas, son aquellas cuya proposición, una vez que yo encuentro la proposición, puede ser una sola palabra la proposición, porque a veces el que escribe solo escribe así muy simple, ¿no? Pero pueden ser, miren, acá hay 4 palabras que conforman la proposición y aquí también. Las proposiciones, que una vez que las encontremos, que básicamente tienen un verbo y pueden tener complementos, van a funcionar como sustantivos. Dialogar es siempre necesario, funciona como el sustantivo o la frase nominal, el diálogo. Lo podemos reemplazar por eso, ya que eso es un pronombre demostrativo neutro. ¿No? Podemos reemplazarlo, es un pronombre, los pronombres son un FN. Y puedo decir, eso es siempre necesario. O algo, que es un pronombre indefinido. Algo es siempre necesario. Como son pronombres, y los pronombres, recuerden ustedes que son categorías que tienen un significado contextual, va a ser mucho más fácil emplear estos pronombres para reconocer las FN sustantivas por su mismo significado. Entonces yo aconsejo siempre que si tú quieres reconocer una sustantiva, primero busca los 2 verbos o las 2 formas verbales. Fíjate cuál es el que está subordinado porque tiene infinitivo, porque tiene gerundio, ¿no? O porque tiene alguna marca de subordinación. Y una vez que lo encuentres, subrayas toda la proposición subordinada. Una vez que estás allí, ahora viene el siguiente paso. Reconocer qué tipo de subordinada es, si es sustantiva, si es adjetiva o si es adverbial. Si es sustantiva, vas a reemplazar esa proposición por algo y va a sonar bien, ¿no? Algo es siempre necesario, suena bien. Si es adjetiva, ya no la puedes reemplazar por algo, ¿no? Ya no va a sonar feo, va a sonar mal. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Porque esa proposición va a modificar a un nombre, como lo hace un adjetivo. Por ejemplo, hoy yo estoy luciendo mi casaca verde, ¿no? Mi casaca verde. El sustantivo es casaca y verde el adjetivo que modifica mi casaca y me dice cuál de mis casacas me quiero poner hoy. Hoy me quise poner la verde. ¿Ya? Entonces, un adjetivo lo que hace es modificar un sustantivo, pero puede ser casaca verde, no, sino celular viejo. Viejo modifica celular. Lo que hace un adjetivo es modificar un nombre. Y como podemos ver aquí, las subordinadas que modifican a nombres se llaman adjetivas. Me regaló varias joyas, ya vamos a modificar a joyas. Pueden ser joyas, por ejemplo, de oro, ¿no? Pueden ser joyas preciosas, pero podemos decir joyas que son de oro. Entonces ahí vemos una subordinada porque tiene el verbo ser, que es o sea, para que haya una proposición tiene que haber un verbo. No hay proposición sin verbo, ¿no? Sería muy raro eso. Y además de ese verbo, está acompañándole una palabra subordinante, que es un pronombre. Un pronombre que, ¿cómo sé que es pronombre? Porque está en medio del sustantivo joyas y el verbo son. Es un pronombre relativo. Esta subordinada ya no es sustantiva. No es sustantiva, ¿no? Es adjetiva. Modifica un nombre. Las sustantivas funcionan como nombre. Las reemplazo por un FN, las reemplazo por un pronombre. Eso es siempre necesario. Algo es siempre necesario. Las adjetivas no las puedo reemplazar por un nombre porque funcionan como adjetivo, no funcionan como nombre, ¿sí? Las más bien voy a darme cuenta que modifican un nombre. Me regaló varias joyas que son de oro modifica joyas. Incluso las puedo reemplazar por un adjetivo, no siempre se puede, pero bueno, aquí en el ejemplo sí, ¿no? Joyas doradas. Las adverbiales son aquellas que una vez encontradas, ¿no? ¿Cuál es la proposición? ¿Cuál es la marca? Modifican al verbo, indicándonos modo, lugar, tiempo, causa, etcétera, nos indican varios significados. Como podemos ver aquí, inténtalo, instálalo así, ¿sí? Bueno, vamos a ver aquí, vamos a hacer este ejercicio. Voy a tomar un vasito de agua, chicos. Intenten ustedes ya vuelvo.
A ver, muchachos, vamos a identificar las oraciones subordinadas, ¿no? Atendiendo a lo siguiente, chicos, que aquí puede haber oraciones compuestas coordinadas, incluso puede haber simples. Veamos, esas jóvenes van a emigrar a Nueva Zelanda, van a emigrar, es una perífrasis que indica como tiempo futuro, más o menos algo así, como que van, es una acción futura, una acción dispuesta a hacerse, ¿no? Es una perífrasis. Más que esta perífrasis, no hay otro predicado. No, no hay otro. Esta es una oración simple. La siguiente, Héctor, quiero que vengas a cenar a mi casa. La pregunta es si esto es una perífrasis o no, ¿no? Puede ser que yo diga, bueno, esto es una perífrasis. Pero debo saber que quiero es un verbo volitivo, es un verbo de voluntad, por eso es volitivo, ¿ya? Los verbos volitivos nunca son auxiliares, como si lo es ir, ¿no? Ir puede pasar a ser auxiliar si está con a y con otro verbo, pero querer no. Entonces, ¿qué significa? Que los dos verbos semánticamente no han perdido sus propiedades, no son auxiliares ninguno, no forman perífrasis, es una oración compuesta. Ahora bien, ¿no? No es una oración compuesta coordinada, ¿sí? No es coordinada. Este que no es coordinante, no es coordinante, no es quiero que quiero, ¿no? Viene que viene, ¿no? No es coordinante, es subordinante porque está presentando el objeto directo. Todo lo que está aquí, y que no sé qué estoy haciendo, todo lo que está aquí es el OD, el objeto querido. ¿Cuál es el objeto querido? Que vengas a cenar a mi casa. Es una oración compuesta subordinada. Ahí, he puesto, ya está. La siguiente, C. El primer premio fue otorgado. Esto es una perífrasis de pasiva. El verbo fue, ay, no sé, ahí está. El verbo fue puede ser auxiliar cuando está con un verbo participio. Y obvio que el participio es el verbo principal, porque esta es una perífrasis. Hay un auxiliar, hay un principal. Esta es una perífrasis pasiva, oración simple. La D. Sheila corta las verduras, ahí está la acción. Feliz raya el queso. ¿No? Vemos que estas dos personas están realizando acciones como en una especie de colaboración y cada uno tiene una tarea. Y lo que hace la coordinada es mencionarlos cada uno como por separado. Esto es coordinada. Oración compuesta porque presenta dos verbos y es coordinada. ¿Qué tipo de coordinada? Ya sabemos que es yuxtapuesta. Vamos a escribirla porque esto ya lo sabemos, ya se ha visto. Amiga, caminar por la playa mejora la salud ósea. Tenemos la forma verbal caminar y tenemos la forma verbal mejor. Estas dos formas verbales son formas verbales, no son verbos. Uno es un verbo ide que termina en ar y el otro es mejora, pues que si tiene persona, ¿no? Es tercera persona, eso mejora. De los dos verbos, el que está, o de las dos formas verbales, el que está subordinado es caminar por la playa. ¿Cómo sabemos? Por la forma infinitiva. Así que todo lo que está de rojo es la subordinada. Recuerden que amiga no porque es vocativo, por eso ni lo considerado. Mejora la salud ósea sería la proposición principal. En una oración compuesta tenemos proposición subordinada y proposición principal. Esta es oración compuesta subordinada. Lo mismo vamos a colocar en B. Quiero sería la proposición principal. Que vengas a cenar a mi casa, la proposición subordinada. A veces las proposiciones tienen una sola palabra y no hay ningún problema. Héctor, al igual que amiga, son vocativos, no forman parte de la oración. La siguiente, en aquel concierto unos aplaudían, otros silbaban. Tenemos dos verbos, aplaudían y silbaban. Y cada uno está en su lugar. Unos aplauden, otros silban. Esta es oración compuesta, coordinada, ¿no? Conjuntiva. ¿De qué tipo de conjuntiva es? Distributiva. ¿Sí? Unos hacen esto, otros hacen esto. Ya hacen esto, ya hacen lo otro. Distributivo. La siguiente parece que no informó sobre los efectos adversos. Tenemos dos verbos, ¿no? Parece e informó. Ya tenemos los dos verbos. Estos dos verbos, el que está subordinado, ¿no?
Vamos a ver que va a aparecer una palabra subordinante, como es este que. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a marcar este que. Ay, ¿dónde está? Me perdí, ya. Desde el que es subordinado, de este que, hacia adelante, es la proposición subordinada, ¿no? Eso parece, ¿ya? Vemos entonces oración compuesta, subordinada. Listo. Ahí estaría la respuesta, muchachos. Vamos a tomarle una captura para poder continuar. No sé si hay alguna pregunta. No. Pasamos entonces. Vamos a detenernos a ver las subordinadas sustantivas, ¿ya? Que es nuestro tema de hoy. Ahora, esta subordinada sustantiva la vas a reconocer porque puedes reemplazarla por eso o por algo, o por cualquier FN, solo que yo utilizo eso algo, ¿por qué? Porque son pronombres y los pronombres son categorías cuyo significado depende del contexto. No tienen un significado propio, común, ¿no? Que de repente en todas las oraciones que yo tenga tienen que calzar, no calzan porque tienen un significado, ¿no? Estas son más bien categorías que dependen del contexto y por eso ayudan mucho para reconocer las subordinadas sustantivas. Vamos a ver 6 clases según su función, la de sujeto, la de atributo, la de objeto directo. Y por otro lado, en bloque tenemos los complementos. Esta C, chicos, significa complemento, ¿sí? Entonces, ¿qué función es? Complemento de nombre, complemento de adjetivo, complemento de verbo. Veamos entonces las características de una oración compuesta por subordinación sustantiva. Se introduce por un complementizador, ¿no? ¿Qué es un complementizador? Es el que va a presentar el complemento del verbo. Va a presentar ya sea el OD, el atributo, ¿no? El sujeto, lo va a presentar ese complemento. Puede ser un complementizador morfológico, es decir, el infinitivo R, ya sea ar, er o ir, o puedes tener un complementizador lexical que o sí, o cualquier pronombre interrogativo. Son 3 tipos de palabras, el que, el sí y el pronombre interrogativo. Número 2, segunda característica, puede pronominalizarse por eso o lo. Y desempeña funciones propias del FN como las de sujeto, atributo o de y complementos de nombre, verbo y adjetivo. Vamos a ver aquí la subordinada de sujeto con complementizador morfológico, con complementizador lexical que y por partícula interrogativa. Veamos entonces los ejemplos. Con complementizador morfológico R, cantar valses y boleros me agrada mucho. La oración cantar valses y boleros me agrada mucho presenta 2 verbos, cantar y me agrada, ¿no? Me agrada a mí. Ese verbo me agrada mucho es un verbo intransitivo, que significa que no tiene OD, solo tiene sujeto. Este sujeto es ese objeto que me produce la felicidad, ¿no? Lo que me agrada, porque cuando yo digo algo me agrada es porque me produce beneplácito, alegría, ¿no? Felicidad, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el sujeto? Cantar valses y boleros. Esa acción a mí me agrada, a mí me produce un estímulo positivo. El estímulo es el sujeto. Me es el oí. Mucho es el circunstancial de cantidad. Cantar valses y boleros es el sujeto. Ahora vemos que el sujeto es una proposición subordinada. Tiene verbo, cantar, y tiene además una marca morfológica. Cantar, ¿cómo yo sé que es el complementizador morfológico? Porque termina en ar. ¿Sí? Lo mismo pasa en el siguiente ejemplo. Es necesario oír consejos de nuestros padres. Hay 2 verbos, es y oír. Es necesario oír consejos, ¿no? Hay 2 verbos. Oír es el que está subordinado por la terminación R, oír. Y la proposición subordinada no solamente abarca el verbo oír, ¿no? Abarca todo lo que completa el significado de oír, que sería oír consejos de nuestros padres. Esta subordinada es sustantiva porque yo puedo reemplazarla por eso o por algo. Yo digo, es necesario eso, es necesario algo.
Lo cambio de sitio y digo algo es necesario. Eso es necesario. Cuando yo tengo eso es necesario, algo es necesario, eso algo son el sujeto y necesario es el atributo, ¿no? Entonces hay que tener allí cuidado con el tema del sujeto, sobre todo cómo reconocerlo en los verbos principales. Podría ser con qué también, ¿no? El lexical, ya no de manera morfológica, es decir, dentro de la palabra, sino con una palabra aparte. Por ejemplo, que llegaras tarde me sorprendió. Hay dos verbos, llegaras y sorprendió. O el que está subordinado es que, el que llegaras, ¿no? Que llegaras tarde es la proposición subordinada. Es sustantiva porque puedo decir eso me sorprendió, algo me sorprendió. Y cuando yo tengo una oración como eso me sorprendió, eso es el sujeto, me es el objeto directo. Es cierto que solicitó el indulto, ¿no? Vemos dos verbos, es y solicitó. El que está subordinado solicitó por el qué. Que solicitó el indulto funciona como sustantivo. Puedo reemplazarla por eso o por algo. Es cierto algo, algo es cierto. Es cierto eso, eso es cierto. Entonces, cuando yo tengo una oración como eso es cierto, el sujeto es eso y cierto es el atributo. Podría usarse también una partícula interrogativa, ¿no? Por ejemplo, cuándo, dónde, quién, qué. ¿Ya? Y tenemos ejemplo, ¿dónde se escaparon? Es un enigma. Tenemos dos verbos, se escaparon y es. Se escaparon está subordinado por el dónde. Así que la subordinada sería dónde se escaparon. Sé dónde se escaparon es sujeto porque es sustantiva. Y puedo decir, eso es un enigma, algo es un enigma. Y cuando me pongo a pensar qué función cumple eso, ese algo, es sujeto, ¿no? Eso es un enigma, eso es sujeto. Por eso decimos que la subordinada está cumpliendo la función de un sustantivo y en este caso particular esa función es de sujeto. ¿Qué sucedió hoy? Resultó intrigante. Tenemos dos verbos, sucedió y resultó. El que está subordinado es sucedió, ¿no? Sucedió, ¿qué sucedió hoy? ¿No? Sería la subordinada. Resultó intrigante la principal. Es sustantiva, yo puedo decir eso resultó intrigante. Sustantiva, la puedo reemplazar por eso. Y además el sujeto, ¿no? Porque yo digo, si yo digo eso resultó intrigante, eso es sujeto. Vamos a reconocer la sustantiva de sujeto en estas oraciones. Vamos a presentar 7 oraciones. Ya les voy a dar un tiempo para que ustedes lo hagan, un par de minutos y luego lo explicamos. Pueden hacerlo.
A ver, queridos muchachos, vamos a ir explicando, a ver si ustedes eh, van comprendiendo mejor al momento de desarrollar los ejemplos, ¿ya? En la oración A, hoy han de establecer reglas definitivas, ¿no? En esta oración vamos a obtener, ¿no? A observar un tipo de oración simple, ¿no? Vemos que se trata de una perífrasis. Han de establecer, ¿no? Han de partir. He de, he de estudiar. Es como si se tratase de un futuro, pero como remoto, no sé, algo así yo lo llamaría, ¿no? Han de establecer es una perífrasis. Por lo tanto, esta es una oración simple, ¿ya? En la B, que participara en el evento nos agradó. Hay dos verbos, uno de modo subjuntivo, ¿no? Participara, y nos agradó, el siguiente verbo en modo indicativo. Hay dos verbos, estos dos verbos no están formando perífrasis, ¿no? No es una perífrasis, por lo tanto es una oración compuesta. Ahora hay que reconocer si es coordinada o subordinada. No puede ser coordinada porque no es que las dos ideas estén como cada una independiente, ¿no? Él participó en el evento, eso me agradó, no, no está separado. Es que participar en el evento no será, es como si yo dijese, eso nos agradó, ¿no? Entonces, esta es una subordinada de tipo sustantiva, porque puedo reemplazar que participar en el evento, todo lo que da el sentido a participar es la subordinada, y esta subordinada yo la puedo tachar, ¿sí? Y voy a reemplazarla por una nueva palabra, que es eso, y le voy a quitar el tachado, porque está saliendo y todo tachado, ¿no? Entonces, cuando yo reemplazo esta parte subordinada por eso o por algo que es un pronombre indefinido, un pronombre demostrativo de repente neutro, lo que hago es darme cuenta que se trata de una subordinada sustantiva. Eso nos agrada. Ahora, ¿qué función cumple? Recuerden que con verbos psicológicos del tipo me gusta, eso, me agrada, eso, el estímulo que produce en mí algo positivo es el sujeto, ¿no? Por ejemplo, me agrada este curso es sujeto. Que participar en el evento me agrada o nos agrada, que participar en el evento es el sujeto, ¿ya? Entonces, la subordinada sustantiva está funcionando como el sujeto de la oración, de la proposición principal. La siguiente, yo anhelo que tú siempre seas feliz, ¿no? Tenemos dos verbos, anhelo y seas, no forman perífrasis, es oración compuesta, no forman perífrasis, ¿no? Jamás, anhelo, deseo, quiero, son verbos volitivos, no forman perífrasis. El que es la marca de subordinación, es decir, desde el que hasta feliz, porque Patricia es vocativo, no se cuenta. Ay, no sé qué dice. Desde el que hasta feliz va a ser la subordinada. Esta subordinada, podemos darnos cuenta que si la tachamos y la reemplazamos por eso nuevamente, voy a copiar porque vamos a reemplazar, ahí se copia todo, bueno, vamos a ponerlo ahí, ¿ya? Ahí está. Si yo reemplazo por eso, me doy cuenta que se trata de una sustantiva. Yo anhelo eso. Sería subordinada sustantiva en función de sujeto o no será de sujeto. Ahora vamos a ver, no, pero si el sujeto es yo anhelo eso, no puede ser sujeto. Yo lo anhelo. ¿Cuál es el objeto anhelado? Que tú seas feliz. Ah, esta es de OD. No es de sujeto. El sujeto es yo. Nosotros esperamos que ella sí lo confeccione. Hay dos verbos, esperamos y confeccione. De los verbos, el que está subordinado es confeccione por el qué, porque está antes, ¿no? Que ella sí lo confeccione es la proposición subordinada. No forman perífrasis, ¿no es cierto? No forman perífrasis. Esta sería oración compuesta subordinada o por subordinación de tipo sustantivo. Esperamos eso, ¿no? Esperamos eso. Puedo tachar y escribir eso,
Voy a escribir eso, lo voy a reemplazar. ¿Está? Y después lo tacho, ¿no? Que ella sí lo confecciona, lo reemplazo, lo tacho y digo, nosotros esperamos eso. Ahora, ¿el objeto esperado cuál es? Que ella sí lo confecciona. Este también es de OD, así como el anterior. En la siguiente, es viable intentar varios acuerdos comerciales. Tenemos dos verbos, es e intentar. De los dos, el que está subordinado es intentar porque termina en ar. Desde intentar hasta todo lo que completa, intentar qué cosa, varios acuerdos comerciales, es la subordinada. Sustantiva, porque puedo reemplazarla por eso. Puedo reemplazarla por eso. Entonces yo digo lo siguiente, ¿no? Es viable eso. O cambiándolo de orden, eso es viable. En una oración como eso es algo, ¿no? Ese algo siempre es atributo y el eso es el sujeto. Eso es viable, viable es atributo. Eso es bueno, bueno es atributo. Eso es malo, malo es atributo. Y eso es el sujeto. Así que cuando yo digo es viable eso es el sujeto. Es una oración compuesta, subordinada, sustantiva, también de sujeto. También de sujeto. Vamos a ponerlo por acá, este hombrecito, y ahí está. Siguiente, redactar nuevas normas genera muchos debates, ¿no? Nuevamente, ahí está el verbo de redactar y tenemos el verbo genera. Redactar nuevas normas es la proposición subordinada, sustantiva, porque yo puedo decir eso genera muchos debates. Es de sujeto porque el sujeto es eso genera, ¿no? El sujeto sería redactar nuevas normas. Oración compuesta subordinada, sustantiva, en función del sujeto también. La siguiente, si me dan permiso, préstamo, me compro un departamento. Hay dos verbos, dan y me compro. ¿Cuál está subordinado? El dan por la conjunción condicional sí. Y recuerden que esta conjunción es del tipo subordinante. Quiere decir que si me dan el préstamo, es una proposición subordinada. Esta oración compuesta va a ser subordinada adverbial. ¿Por qué adverbial? Porque las adverbiales van a contener a las condicionales, a las causales, a las consecutivas, etcétera. Los finales también. Por eso va a ser adverbial. Bueno, tómale una captura a esta parte donde hemos tratado de reconocer los tipos de oraciones de acuerdo a la clasificación entre sustantiva y también entre adjetiva y adverbial. Vamos a pasar al siguiente punto. A ver, tómale una captura. Ahí está. Y pasamos la siguiente pregunta. Este es complemento de bienes. Este es de tributo. Ahora vamos a ver. Hay una pregunta de sujeto que es la número 5. ¿No? Es la número 5. Bueno, la número 4 combina todas, pero bueno, pueden ir resolviendo la pregunta 5. Vamos ahora sí a ver la siguiente parte, que es la de objeto directo. ¿Sí? Vamos a ir viendo la pregunta 5. No la puedo proyectar, pero de repente ustedes la pueden ir haciendo. Que nos piden reconocer la función de sujeto. A ver, inténtenlo, ¿sí? Inténtenlo, les doy un minutito y continuamos con el OD.
A ver, muchachos, vamos a ver la pregunta que les dije. No la puedo proyectar. Sería la de Miss. La D. Sí es, la D. Sí es muy bien, ¿no? Las oraciones 2. Es importante que apruebes este curso. Que apruebes este curso es importante. Eso es importante, sujeto. Ayudar a los demás será mi nuevo desafío. Ese será mi nuevo desafío. En función de sujeto. Miss, la proposición 3 sería de o de. Es una función de complemento de adjetivo, ¿no? Como ustedes recordarán, cuando hablamos de las funciones, por aquí está, estoy proyectando la diapositiva. Hay tres funciones que vamos a ver primero, que son las de sujeto que hemos empezado a ver, la de atributo y la de OD, pero hay tres funciones más que se caracterizan porque la proposición subordinada está precedida, está antecedida por una preposición. Por ejemplo, en la 3 en Romanos dice, estamos enterados, y luego viene la preposición de, y luego está la proposición, ¿no? Acá el tema es que hay paronimia, ¿no? Estamos enterados de preposición, y luego que hay fallas técnicas, proposición. Cuando yo encuentro este caso, o sea, cuando una subordinada está precedida por una preposición como de, puede ser complemento de nombre, de verbo, adjetivo, como vamos a ver más adelante. No puede ser sujeto, no puede ser OD, no puede ser atributo. Entonces, en las 5 la respuesta es la D, pero había que conocer un poquito de las otras opciones. Vamos a verlas y luego ver las 5 nuevamente a ver si queda claro. ¿Ya? Veamos entonces las de OD. Recuerden ustedes que el OD es la entidad que recibe la acción. ¿Ya? Es la entidad que recibe la acción. Por ejemplo, si mi acción es bañar, y yo digo, yo baño a mi perro, la entidad que recibe la acción de bañar, ¿no? Va a ser mi perro, ¿no? De que antes no estuvo bañado, estaba toda cochinita, mi perra, que ya vino a la clase, y luego ya pasó a estar bañada, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos, el objeto directo es la entidad que recibe la acción. Si yo digo, por ejemplo, ¿no? Cuéntame las historias de terror, el objeto directo van a ser ahora las historias contadas, ¿no? ¿Cuál va a ser el objeto contado? Las historias de terror. Si yo digo, no sé este ejercicio, el objeto no sabido es este ejercicio. No sé este ejercicio, se lo de. No sé cuándo regresaremos a Cusco o volveremos a Cusco. El objeto no sabido ahora va a ser cuándo volveremos a Cusco. ¿Ya? Entonces, el objeto directo es el que recibe la acción directa del verbo. Puede ser el verbo saber, ¿no? Puede ser el verbo saber. ¿Cuál sería el objeto directo de saber? El objeto sabido. Puede ser el verbo pintar, el objeto pintado. Puede ser el verbo decir, ¿no? Sería lo dicho, lo dicho. ¿Ya? Entonces, el OD es el que recibe la acción directamente. Puede ser de manera directa mediante citas textuales o mediante complementizadores. ¿Cómo así citas textuales? Por ejemplo, cuando tenemos el comandante dijo, dos puntos, vamos a instalar cámaras de videovigilancia, ¿no? Entonces, ahí vemos una cita textual donde el objeto directo es lo que dijo. Vamos a instalar cámaras de videovigilancia. Es una cita textual. Por eso se llama que este tipo de proposición subordinada es directa, no es una cita. Pero también puede haber complementizadores, es decir, con el infinitivo R, con las palabras que y sí, que son completivas, o con las partículas interrogativas donde, cuándo, cómo, cuánto, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Aquí estamos viendo los tipos de subordinada sustantiva de OD. Para empezar, tenemos las directas, que son con citas textuales. Estefanía dijo, ahí está el verbo principal, dijo, debemos tener calidad de vida. Verbo principal, tener. Perífrasis, debemos tener. Ese debemos tener calidad de vida es la proposición subordinada de objeto directo. Es el objeto dicho por Estefanía. ¿No es cierto? Es el OD. ¿Qué tipo de OD sustantiva es? Es directa, porque es una cita textual. Puede utilizarse otro verbo, no siempre es dijo, puede ser informó. El oficial informó, dos puntos, abro comillas,
Este es, ahí está el verbo, es un sendero muy peligroso. Recuerden que siempre debe haber verbo, ¿no? No vaya a ser el oficial informó sí, no hay verbo, ¿no? Tendría que haber verbo, ¿ya? La novia dijo sí, no, ahí no hay verbo. Tiene que haber verbo, ¿ya? Estefanía dijo debemos tener, y está el verbo principal. El oficial informó este es. Bien, entonces, luego tenemos con complementizadores, es decir, ya no de manera directa, sino con complementizadores léxicos o morfológicos. Bueno, morfológicos, con infinitivos, ¿no? Ellos decidieron, verbo principal, derogar el reglamento. El verbo subordinado es derogar, está en infinitivo, ¿no? No forman perífrasis, ¿ah? Decidieron nunca es auxiliar, forman oración compuesta. ¿Cuál es el objeto decidido? Derogar el reglamento. Es el OD, ¿no? Entonces yo digo, ellos decidieron eso, ellos lo decidieron. El OD puede ser reemplazado por lo, pero mucho cuidado, el atributo también puede ser reemplazado por lo. ¿Ya? Ella es bonita, ella lo es. Ese lo no es OD. Ellos decidieron, ellos lo decidieron, y ese lo es OD. ¿Cómo reconocer que es OD? Porque el verbo es transitivo, pues, ¿no? El verbo es transitivo. El verbo ser no es transitivo, es copulativo. Siguiente, lexical. Puede ser con qué, con sí o con partícula interrogativa, ¿no? Ejemplo, el fiscal exige que se investigue ese delito. Tenemos dos verbos, exige y se investigue. Ese se investigue está en impersonal propia, ¿no? Se investigue. No dice que yo investigue, sino que se investigue de manera impersonal, ¿ya? Ese verbo que se investigue está subordinado por el qué, es la subordinada. Yo lo puedo reemplazar por eso y digo el fiscal exige eso, el fiscal exige algo. ¿No? Es la subordinada. ¿Cuál es el objeto exigido? Que se investigue ese delito. Lo puedo reemplazar por lo. El fiscal lo exige. Lo exige. Lo mismo pasa con el sí. Ignoro si surgirán más problemas sociales. De los dos verbos, ignoro y surgirán, el que está subordinado surgirán por el sí. Esa es una completiva, ¿no? Ya saben ustedes que cuando tenemos o de, las conjunciones se llaman completivas. Ignoro eso, lo ignoro. Objeto directo. ¿Cuál es el objeto ignorado? Si surgirán más problemas. Y en la última, Catalina, dime qué ocurrió esa noche. Dime, y ocurrió son los verbos. Ocurrió está subordinado por el que es completivo, está empezando lo de. Dime eso o dime lo, ¿no? Cuando lo podemos reemplazar por lo, es el objeto directo. Dicho esto, vamos a tomarle una captura y vamos a reconocer oraciones como las que están en el ejemplo. Ya, ahí está. Tómale una captura y pasamos al ejercicio. Tómale una captura, por favor. Toma una captura para que te puedas ayudar y puedas resolver este ejercicio. ¿Ya? Vamos a ver el ejercicio. Ahí lo tenemos. Los enunciados que vamos a señalar deben ser por objeto directo. Vamos a ver aquí. Chicos, aquí hay algunas que no tienen OD, sino que tienen la sustantiva de sujeto. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuál de ellas sí es la de objeto directo. Hay algunas, o no son todas. Hay que saber reconocerlas. ¿Sí? Hay tres de objeto directo, hay tres. Vamos a ver cuáles de todas estas siete son las de OD. Las demás no son de OD, vamos a reconocerlas. Les doy un minutito y empezamos a desarrollar. Vayan mirando.
A ver, muchachos, vamos a desarrollar ese ejercicio del objeto directo. La primera, ¿no? No es necesario, subrayo el verbo es, ese es el verbo, ¿no? Principal, ¿no? Ahí sí que dice. Subrayo el verbo es y repetir. Los verbos forman oración compuesta. La oración compuesta subordinada porque repetir tiene marca de subordinación. Esta es una oración compuesta subordinada. La subordinada es repetir la última operación de la proposición subordinada, en la que debo prestar atención. Puedo reemplazarla por eso y sería eso no es necesario. Sustantiva, por lo tanto, subordinada sustantiva. Puedo reemplazarla por eso. Cuando digo eso no es necesario, eso es sujeto. ¿Ya? Esta subordinada es una sustantiva de sujeto que ya hemos visto. En la B, Omar dime, el verbo, vendrás, otro verbo. Los dos verbos por el sí subordinante, ¿no? Si vendrás a la pista de graduación, es la subordinada. Es sustantiva porque yo puedo decir, Omar, Omar, dime eso, dímelo, lo puedo reemplazar por lo. Es de objeto directo. Que se llama oración compuesta subordinada sustantiva en función de objeto directo. ¿Ya? Yo lo puedo reemplazar. Una vez que reemplazo por eso, ¿no? Digo, dime eso, lo reemplazo por lo, dímelo. Y obviamente el verbo decir es transitivo, yo digo algo, ¿no? Es objeto directo. En la siguiente C, me alegra. Es como decir me gusta, ¿no? Que ustedes sean. El que hace, subordina a este sean, así que sería que ustedes sean los delegados, es la subordinada. Es sustantiva porque puedo decir me alegra eso o eso me alegra. Cuando yo tengo un verbo psicológico, eso me alegra, eso me gusta, eso me preocupa, ese eso es el sujeto. Así que esta oración compuesta subordinada sustantiva presenta una subordinada que funciona como sujeto. En la D, Jesús quiere, tenemos un verbo que aprenda, otro verbo, no forman perífrasis porque quiere es un verbo volitivo que aprenda Microsoft Excel, es la subordinada. Y yo puedo reemplazarla por eso, Jesús quiere eso, Jesús lo quiere. Esta es oración compuesta, subordinada, sustantiva, en función de OD, lo quiere. En la E, esta estructura podría costar mucho dinero. Esta es la perífrasis, ¿no? Del modal, de este modal que tenemos aquí. Este verbo modal, ¿no? Esta perífrasis. Oración simple. No hay más. El siguiente, aquí el invitado es capaz de cantar en público. Tenemos el verbo es y tenemos cantar. Cantar está subordinado por la terminación ar. Cantar en público sería la proposición subordinada. Proposición con doble O, propo. Y antes de esta proposición está la preposición de. Cuando hay una preposición, ¿no? De la subordinada sustantiva, porque esta es capaz de eso, ¿no? Esta subordinada es de complemento. Vamos a colocar una oración compuesta subordinada sustantiva. Aquí el invitado es capaz de eso y en función de complemento. Hasta ahí nomás lo dejo. Él averiguó cómo descargar varias aplicaciones. Tenemos dos verbos, averiguó y descargar, ¿no? Y la palabra o la partícula interrogativa cómo está subordinando a todo lo que viene, ¿no? Lo que viene sería la subordinada sustantiva. Y yo digo, él averiguó eso. Él lo averiguó. Esta sustantiva es de objeto directo. De objeto directo. Él lo averiguó. ¿Cuál es el objeto averiguado? Cómo descargar varias aplicaciones. No sé si hay alguna pregunta. Si hubiese alguna pregunta, pueden ahora mismo formularla, plantearla, ¿no? Pueden preguntar con toda confianza, muchachos. Copien, tomen una captura a la pantalla. Ahí está la respuesta. Y vamos a desarrollar una de las preguntas, si no me equivoco, es ese complemento. No me falta una más para desarrollar una de las preguntas. Pasamos a la del atributo, ¿ya? Pasamos al atributo.
Recuerden ustedes que el atributo siempre está después del verbo ser. Siempre está después del verbo ser, ¿ya? Por ejemplo, es lindo, es bonito, es gracioso. Yo puedo decir Joaquín es gracioso, ¿ya? La universidad es linda, es grande. O puedo decir eh, es maravilloso. Ahora, las subordinadas sustantivas también pueden funcionar como atributos, es decir, pueden estar en la misma posición que lo haría pues, cualquier atributo de manera simple. Vamos a encontrar con infinitivos, con R, con que y también con interrogativos. Ejemplo, su próxima meta será, ahí está el verbo ser, ¿no? Y luego viene la subordinada sustantiva, estudiar en el extranjero. Estudiar es el verbo que está, bueno, la forma verbal en forma infinitiva. También puede tener el que, ¿no? Ese turista parecía que estaba muy exhausto. Y también podríamos tener interrogativos. La pregunta es, ¿dónde escondió el dinero? Estas subordinadas están funcionando como atributos. Su próxima meta será esa. Ese turista parecía eso. La pregunta es esa. Está al costado del verbo ser o parecer, ¿no? Entonces funciona por ello como atributo. Vamos a desarrollar este ejercicio. En la primera, vamos a hacerlo de una vez. Vamos a hacerlo de una vez para que nos alcance el tiempo. Veamos, acá está. Sara, es importante denunciar el maltrato. Primero, chicos, reconozcan los dos verbos. Es el primer verbo, en ese caso. Ese es el primer verbo y denunciar el segundo. Como puedan ver ustedes, no forman perífrasis. No hay una perífrasis aquí. Así que de frente escribimos oración compuesta. Esta oración compuesta no es coordinada, que cada idea está separada. Esta es subordinada porque lo vemos justamente con el infinitivo denunciar, que marca, que nos avisa que es subordinada, y denunciar el maltrato, todo lo que completa el significado de denunciar, es la subordinada. Por eso esta oración es una oración compuesta subordinada. Es además sustantiva porque puedo reemplazarla por el pronombre eso, esa, ese. Es importante eso. Todo esto lo reemplazo, ¿ya? Y voy a colocar entre paréntesis eso. Y lo reemplazo, ¿no? Y digo, eso es un maltrato. Eso es importante, perdón. Eso es importante. Cuando yo digo eso es importante, eso es sujeto. Importante es atributo, ¿no? Y a mí lo que me interesa es ver qué función cumple eso. Eso es sujeto. Ya, hay, no sé qué puse, sujeto, entonces. Sujeto. El atributo es importante y no es la subordinada. ¿No? Eso es el sujeto. Vamos a ver la B. El objetivo es aumentar la competitividad. Tenemos dos verbos. Es y aumentar. El que es verdaderamente, el que está subordinado es la forma verbal infinitiva, aumentar. Desde aumentar hasta competitividad, o sea, todo lo que completa el significado es la proposición subordinada. Esta proposición subordinada la podemos reemplazar por eso, nuevamente, y vamos a decir, el objetivo es eso o el objetivo es ese. Como está al costado del verbo ser, su función es ser atributo. Es oración compuesta, subordinada, sustantiva. Oye, me caso. Sustantiva en función de atributo. El objetivo es ese. El objetivo es eso. Ahí es atributo. Es diferente, ¿ah? Sara es importante eso. Es importante. Lo que le sigue a es siempre es atributo. Vamos a verlo. Vamos a hacer una flechita para que ustedes se den cuenta. En es importante, el atributo es importante. Ese es el atributo. ¿Qué sería eso? Eso es sujeto. Lo que nos piden es qué función cumple eso. Ahora, cuando digo el objetivo es eso, ya, el atributo sería eso. ¿Ya? Entonces, el primer eso que está arriba es sujeto y el segundo eso es un atributo. No vayamos a confundir, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Ellas decidieron cambiar dólares a soles. Tenemos el verbo decidieron y tenemos el verbo cambiar. El que está subordinado es cambiar porque termina en ar. Tiene marca morfológica de subordinación o complementizador morfológico, como lo llaman.
Cambiar dólares a soles es la subordinada. Lo podemos reemplazar por eso y vamos a decir, ellas decidieron eso. Ellas lo decidieron. ¿Cuál es el objeto decidido? Cambiar. Esto es oración compuesta subordinada sustantiva en función de objeto directo. Lo decidieron. D. Nuestro sueño ha sido viajar al Reino Unido. Tenemos dos verbos. Ha sido, que es una perífrasis, y viajar, otro verbo. Hay dos verbos, ¿no? Hay que separar esto para que no se vea. De los dos verbos, el que está subordinado es viajar. Viajar al Reino Unido es la proposición subordinada. Podemos reemplazarla por eso, ¿no? Nuestro sueño ha sido eso, ha sido ese. Vemos que la subordinada está con el verbo ser, así que es atributo, ¿no? Oración compuesta, subordinada, sustantiva, en función de atributo. En la E, Bruno está cansado, el verbo está, de trabajar ad honorem. Trabajar ad honorem, gratuitamente, es la subordinada. Antes de ella hay una preposición, por lo tanto ya no puede ser OD, ya no puede ser atributo, ya no puede ser sujeto. Solo puede ser complemento, así que esta oración compuesta, subordinada, sustantiva, está en función de complemento. Y si no dice trabajar, profesora, y si dice está cansado de que trabaje, también, y ese de que está bien, es un complemento, no está mal poner allí ese de, ¿ya? Este es complemento. En la F, cuando tú llegues, yo ya me habré ido, Vania. Tenemos el verbo llegues y habré ido. Este es un verbo en perfecto, en aspecto perfecto del futuro, ¿no? Habré ido, habré salido. De los dos, el que está subordinado es llegues por el adverbio cuando. Así que cuando tú llegues es la proposición subordinada. Esta subordinada funciona como adverbio, ¿no? Como un adverbio. Mañana yo ya me habré ido. Pronto yo ya me habré ido. Esta es una oración compuesta, subordinada, adverbial. Y la última, el consejo fue que cambie sus hábitos de estudio. Tenemos fue, un verbo, y cambie sus hábitos de estudio. De los dos, el que está subordinado es cambie por el qué. Que cambie sus hábitos de estudio es la subordinada. Puedo reemplazarlo y decir el consejo fue ese. El consejo fue ese. Como está con el verbo fue, que es el verbo ser en pasado, el consejo fue, el consejo es, el consejo será, ¿no? Es un atributo ya que está al costado de ese verbo, ¿no? Entonces sería oración compuesta subordinada sustantiva en función de atributo. Tómale una captura de esta parte, ¿sí? Tómale una captura y pasamos a desarrollar algunos ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, el ejercicio 8. Y por ahí de repente el ejercicio del 10 en parte, yo creo que se puede desarrollar algunas partes. ¿Ya? Vamos a proyectar el ejercicio. ¿Ya? Acá estamos. Pregunta 8. Ya, vamos a desarrollar la pregunta 8. A ver, fíjate, intenta hacerlo como si fuese la pregunta de un examen, ¿no? Intenta hacerlo, te doy 2 minutos.
A ver, muchachos, vamos a ver la pregunta 8. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Cuál sería la que tiene función de atributo? La D. La D. La D, ¿no? El verbo principal sí, es el verbo principal, y parece sería el verbo subordinado, que está subordinado por el complementizador lexical que, ¿no? Desde ese término hasta complicado va a ser la proposición subordinada, que reemplazando toda ella por ese o eso o esta, vamos a tener una sustantiva. El problema es ese. Como está al costado de ese es el atributo. El problema es ese, atributo ese. En la A, ya, que nadie le escucha, sería la subordinada. Como está con una preposición antes, con una preposición, esto es complemento de verbo. ¿Por qué complemento de verbo? Porque está con el verbo se queja. Al costado está el verbo, ¿no? En la B, será muy difícil clasificar nos, ¿no? Acá está el ar, el infinitivo. Tenemos el verbo será y tenemos clasificarnos. Otro verbo, solo que tiene un nos ahí que puede ser que no nos permita ver bien ya la forma morfológica, ¿no? De la subordinación. Clasificarnos para el próximo mundial es la subordinada. Es de sujeto, porque yo digo, eso será muy difícil, ¿no? Eso será muy difícil, es sujeto. Este es de sujeto. En la siguiente, aquel refrán dice, esta es una cita textual, no juzgues un libro por su portada, lo dice, entonces, o de directa, de directa. Y en la última, no es habitual que la funcionaria salga sola, es la subordinada. El verbo salga, ¿no? Sería el verbo subordinado, que la marca de subordinación es el verbo principal. Y lo reemplazo por eso y sería eso no es habitual. Sería sujeto, ¿no? Eso no es habitual, sujeto. ¿Ya? Ahí está la respuesta, ¿no? Un poquito, ustedes se han dado cuenta, tengo que explicar cada una de las oraciones para que se pueda comprender mejor. Ahora, vamos a ver los complementos y ya con esto terminamos. Esta era la última parte que faltaba, así que vamos a verla. Ya me había pasado, ahí. Ya. El complemento. ¿Cuándo hablamos de complemento de nombre, de verbo, de adjetivo? Cuando la proposición subordinada, vamos a modificar aquí para poder subrayar. Lo que quiero es resaltar, ¿no? Cuando la proposición subordinada está precedida, está encabezada por una palabra que se parece, que es una preposición. ¿Ya? Por ejemplo, tengo, ahí está el primer verbo, tengo. El segundo verbo, ahí no, subrayé todo. Vamos a ponerlo en negrita. Tengo y necesita, ahí están los dos verbos. El que está subordinado es necesita por el que es subordinante. Que necesita ayuda sería la subordinada. Esta subordinada la reemplazamos por eso, tengo la impresión de eso. Vemos que antes de la preposición está una preposición. Es complemento de nombre porque la impresión es un nombre. La canción, la impresión, la división, ¿no? Son nombres, por eso es complemento de nombre. Lo mismo pasa en el segundo ejemplo. No pierdas, este es uno de los verbos, viajar, otro verbo. La marca está justamente en ar, ¿ya? Viajar a Europa es la subordinada. Cuando antes de una proposición hay una preposición, la función es complemento. ¿Complemento de qué? De nombre, porque la oportunidad, el desempleo, la esperanza son sustantivos. Complemento de nombre o sustantivo, que es lo mismo. El complemento adjetivo, cuando la proposición antes lleva una preposición y antes de la preposición hay un adjetivo. Estoy segura. Segura es un adjetivo. Estoy contenta, estoy cansada, estoy harta, también podría ser. ¿Ya? Estoy feliz. Rosalía está cansada, el adjetivo es cansada. Luego viene la preposición
y luego la proposición, que puede terminar en ar, como está aquí, o puede tener el que. Estoy segura de eso. Rosalía está cansada de eso. Complemento adjetivo. ¿Por qué? Porque segura y cansada son adjetivos. En cambio, tengo la impresión, no pierdas la oportunidad de, son complementos de nombre. Complemento de verbo cuando hay verbos. Se alegra de, ¿no? Vemos la preposición. Se alegra, me alegro, te alegras, es un verbo. De, y luego está la forma infinitiva, ¿no? Verte. Confío en, no siempre es de, ¿no? Hay que tener cuidado, puede ser en, puede ser a. Confío en eso, ¿no? Confío en eso. ¿Qué sería la marca de subordinación? Yo confío en eso. Proposición subordinada, sustantiva en función de complemento de verbo. Yo confío en, se alegra. Tómale una captura y vamos a desarrollar un siguiente ejercicio que sería correlacionar las funciones. Este es el último porque ya vamos a ver todo, ¿sí? Entonces, veamos. Aquí estamos. Es innegable que hay competencia. La subordinada es que hay competencia. Ellos no quieren firmar el contrato. La subordinada es firmar el contrato. ¿Cómo sabemos? Porque tiene el infinitivo ar y el primero tiene el complementizador léxico que, ¿no? Lo podemos reemplazar por eso. Es innegable eso. Ellos no quieren eso. Es innegable eso. Eso es innegable. Eso sería sujeto. Eso es innegable. Eso es sujeto. Vamos a utilizar una flechita para unir con sujeto. Ellos no quieren eso. Ellos no lo quieren. Es objeto directo. No lo quieren. Objeto directo. Leo se acostumbró a comer sin sal. Tenemos dos verbos, acostumbró y comer, que está subordinado comer porque tiene la marca er. ¿Ya? Así que vamos a resaltarlo y vamos a indicar su marca morfológica. Antes de esta proposición hay una preposición, que ahora la voy a poner otro color, pues, ¿no? El color rojo. Ahí está. El complemento, porque está antes una preposición. ¿Complemento de qué? Se acostumbra es verbo. Sería complemento de verbo. ¿Ya? Así que voy a sacar una flecha y voy a unir a donde diga complemento de verbo. Listo. Julián no fue capaz de decírselo. Tenemos dos verbos, fue y decírselo, decir. Ahí está ir. Esta es la proposición subordinada. Decírselo, solo que se han añadido pronombres, ¿no? Pero no pasa nada. Normal. Antes de esa proposición hay una preposición, que sería de decírselo. Por eso es complemento. ¿Qué complemento es? Capaz, no fue capaz, capaz es un adjetivo. Esto es un complemento de adjetivo. Y la última, la idea de verte me hace muy feliz. Tenemos el verbo verte, que tiene ahí el infinitivo, ¿ya? Verte. Me hace muy feliz. Hace es el otro verbo. ¿Cuál está subordinado? Verte, pues, ¿no? Porque tiene el infinitivo, así que lo vamos a colocar de color azul. La idea de verte, puedo reemplazarlo por eso y sería eso me hace feliz. Eso me hace feliz. Eso sería el sujeto. Eso hace feliz a mí, ¿no? Sería el sujeto y ahí estaríamos con las respuestas. Vamos a tomarle una captura a esta parte, ¿no? Y terminamos. Nos faltarían desarrollar 2 ejercicios de los 4 propuestos. Tomar una captura y pasamos a ver los ejercicios. ¿Listo? Revisan. Pasamos, ¿ya? Ahí estamos. Muchas gracias. Ahora sí, continuamos con los ejercicios. Ahí estamos. Vamos a ver. Funciones de complemento de nombre. Primero vamos a desarrollar las 6 y luego finalizamos con la 10. Vamos a ir viendo las 6. Les doy un minutito y continuamos.
A ver, muchachos. En la primera, Isabel se arrepintió. Se arrepintió, verbo pronominal. D, preposición. Sería la B, mira. A ver, vamos a ver. La respuesta es la B. Así es, vamos a marcarla. Tomar una decisión muy precipitada es la subordinada. Está complementando, ya que hay una preposición, al verbo arrepintió. Orgulloso es un adjetivo. Luego viene una preposición y luego está que mis alumnos aprendan, que sería la proposición subordinada. Funciona como complemento del adjetivo nervioso. Y en la última, la idea es un sustantivo o un nombre que está siendo complementado, y vemos la preposición, muchas veces es de, y participar en este festival sería la proposición subordinada. Complemento de nombre. En la B tenemos la secuencia verbo, adjetivo, nombre, que sería la respuesta correcta. Finalmente, en la pregunta 10, vamos a identificar las proposiciones subordinadas sustantivas y luego identificar su función. Explíqueme es el verbo principal. Resuelvo es el verbo subordinado. Ahora, hay que identificar no solamente el verbo, sino todo su complemento, ¿no? Lo que sería la proposición. Así que resuelvo este ejercicio sería la proposición. Ahora bien, no solamente desde resuelvo, ¿no? Sino desde la pregunta, desde la partícula interrogativa. Así que vamos a corregir, porque debe ser también desde el cómo, ya que este resuelvo no tiene una marca morfológica, en realidad es el cómo lexical, esta partícula interrogativa la que nos dice que se trata de una subordinada. Esta subordinada sustantiva podemos reemplazarla por eso y sería explíqueme eso, explíquemelo, ese objeto directo. Así que voy a escribir aquí o de, ¿ya? En la siguiente, la verdad es que el jugador de fútbol está lesionado. Hay dos verbos, es y está. ¿Ya? Entonces tenemos es y está. Vamos a subrayar ambos, ¿no? Es y está. El que está subordinado es está, porque antes de él está el que está subordinando. Desde el que hasta estar lesionado sería la subordinada. Voy a quitarle el subrayado de es porque solo me piden subrayar subordinadas, no principales. La verdad es esa, la verdad es esa. Está después de es, lo que sigue después de es, siempre es el atributo. Así que vamos a escribir aquí atributo, ATR. Y en la primera vamos a borrar esto y voy a poner Odense para que esté más claro. En la C, vivir en el extranjero le ha resultado muy complicado. Vivir y el resultado son los dos verbos. Vivir está subordinado por ir. Vivir en el extranjero sería la subordinada. Eso ha resultado complicado. Eso le ha resultado complicado. Aquí vemos una función que sería la de sujeto. Eso le resulta. Sujeto. La abogada se acordó de redactar un nuevo contrato. Acordó, verbo principal, redactar un nuevo contrato, verbo subordinado. La marca es AR, ¿no? Ya, esa es la marca. Está. Antes de ella está un D, al que debo estar ahí atenta o atento, ¿no? Porque esto ya me está diciendo que es complemento de verbo. Entonces está el verbo. Complemento de verbo. Y en la última, ese consumidor está temeroso de que lo engañen. Está es el verbo, lo engañen el otro verbo. El que está indicándonos la marca de subordinación, que lo engañen es la subordinada. Hay un de antes, por lo tanto es complemento. De adjetivo, temeroso es un adjetivo. Complemento. Y con esto terminamos nuestros 10 ejercicios, nuestros 4 ejercicios propuestos. Hay todavía algunos más, y por ahí estaba diciendo algunos de manera oral, tenía para compartir nosotros, pero les sugiero por favor que revisen, porque estamos ya en un tema complejo como de sintaxis, pero muy bonito a la vez, ¿no?
revísenlo y pueden asistir a consultas académicas para verificar sus respuestas o para preguntar si es que surge alguna pregunta. ¿Ya? No se queden con las dudas, lo importante siempre es aprender, muchachos. Eso es lo más valioso de la vida, aprender, ¿no? Bueno, que les vaya muy bien, chicos. Les deseo una muy buena semana. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Que tengan un muy bonito día. Ya nos vemos en Gracias unos por la días. clase, Miss. Gracias, Miss, cuídese. Gracias, Gracias, profesora. igualmente. Cuídense, chicos. Los quiero mucho. Cuídense.